Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir por lo menos la presentación para ver algunas cosas. ¿Está? Bien. Ahí está. Entonces, no vamos a repetir 20 veces que sabemos que es un tubo detector que gira 360 grados alrededor del paciente, que va haciendo tomas sucesivas alrededor de un determinado objeto, que es el cuerpo de una persona ahí adentro, porque eso ya lo repetí con unas 380.000 veces. ¿Está? Sabemos que lo que se toma como señal, como información a utilizar, son perfiles de atenuación. Perfiles de atenuación que se corresponde con una determinada posición de ese tubo detector alrededor de esos 360 grados de ese objeto. ¿Está? Que va a depender el grado de atenuación del espectro de energía, de la distancia atravesada, de la densidad del objeto, y eso es igual que en radiología convencional. ¿Está? Y que en tomografía lo que se hace es justamente calcular un mapa de las atenuaciones que se producen alrededor de ese objeto, ¿tá? Del paciente, del cuerpo, ¿tá? Donde en la anatomía humana obviamente se van a atravesar diferentes zonas y diferentes densidades constantemente. Bien, seguimos, perdón, cada vez que ustedes me ven que yo me voy es porque alguien me golpea y le tengo que hacer una plaquita. Chicos, entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve que tenemos diferentes densidades que tenemos que atravesar en la anatomía humana? Y de eso se trata la tomografía, tratar de resolver esa gran incógnita, de cómo demostrar o cómo mostrar una imagen tridimensional cosas que en una placa la vemos como una imagen bidimensional, básicamente. ¿Tá? Entonces, básicamente, sabemos que en la anatomía humana existen regiones de diferentes atenuaciones y grosores, por eso yo le había puesto este esquemita, donde tenemos un espesor determinado, completo, con sus diferentes atenuaciones y diferentes grosores, ¿tá? De esas diferentes cosas que tiene la anatomía humana. ¿Tá? Entonces, toda esta characha matemática que vemos acá, no la tenemos que saber, por suerte para nosotros. Lo único que usted tiene que tener en cuenta es que para resolver esa incógnita de cómo visualizar una determinada densidad en un determinado espesor, nosotros tenemos que tener en cuenta unas consideraciones fijas siempre. Que siempre vamos a tener una determinada cantidad de números de objetos en su trayectoria, por ejemplo 512, pero eso es porque lo decimos en forma fija, porque nosotros ya tenemos una matriz en la modalidad que ya está predefinida. Y le vamos a decir de ahora en adelante que la del tomógrafo es 512 para no perdernos. ¿Está? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, tenemos 512 objetos en la trayectoria de unas cualquiera, de rayos que se va a atenuar. Y que cada objeto tiene el mismo tamaño. Entonces, por eso nosotros lo representamos así, como 512 cuadraditos, o cubitos, o pedacitos, dependiendo del espesor que estamos irradiando. ¿Ah? Y esos cubitos tienen una determinada cara, o determinado tamaño, dependiendo de justamente ese objeto o tamaño del objeto. Vamos a decir que todos tienen el mismo tamaño. También es como que dos premisas fijas que lo damos por sentado al inicio para poder calcular, ¿tá? A partir de solamente una proyección bidimensional de haces paralelos. ¿Tá? Entonces se considera que cada rayo va a atravesar esta matriz, o todos estos pedacitos o objetos que son en una matriz de 512 objetos. ¿Tá? Y cada voxel va a tener, o cada espesor, o cada voxel, o cada objeto va a tener un espesor, una atenuación, un coeficiente de atenuación única. ¿Tá? Entonces, teniendo esto en cuenta, hasta aquí, nosotros podemos conformar una matriz o un arreglo de filas y columnas de 512 por 512, básicamente con una consigna fija, que tenemos
512 trozos por 512 pedazos de algo que no sabemos qué es lo que es, y que lo único que sabemos es que todos tienen una atenuación fija, un valor de atenuación fijo. Cada cuadradito tiene un valor de atenuación. ¿Está? Y, bueno, la imagen final básicamente se va a desarrollar en función de aplicaciones de algoritmos matemáticos sobre toda esta información y teniendo estas premisas previas. ¿Está? Básicamente lo que se hace es resolver todas estas incógnitas. ¿Está? Las incógnitas son todos los pedacitos de esos que nosotros hicimos las divisiones, es decir, esos 512 por 512 pedacitos, ¿está? Con esos espesores determinados, con esas densidades que están adentro, pero que no sabemos cuáles son, ¿está? Sabemos que son fijas y homogéneas, y cada una tiene un determinado valor. Cuanto más cuadraditos nosotros tengamos, cuanto más cubitos tengamos y cuanto más proyecciones tengamos, las incógnitas aún son cada vez mayores. Incógnitas que son a resolver. ¿Tá? En una matriz de 512 por 512, para que se imaginen, tiene 260.000 incógnitas, ¿tá? Diferentes que hay que resolver. Entonces, cuando se sabía todo esto y cuando se empezó a desarrollar todo esto, se querían matar los muchachos porque tenían muchas incógnitas y tenían que buscar la manera de resolver todo esto de una manera eficiente. ¿Tá? Y de eso se trata la transformada del simple, la retroproyección simple y la retroproyección filtrada. ¿Tá? Que básicamente los dos son lo mismo, lo único que la filtrada es con la aplicación de otros determinados cálculos matemáticos que generan determinados efectos sobre la imagen. Para la aplicación de la retroproyección simple y la retroproyección filtrada, lo que se hace es una transformada de Fourier y una transformada de Fourier inversa. ¿Tá? Que las transformadas de Fourier son las aplicaciones matemáticas, es decir, son la matemática necesaria para generar la resolución de estas incógnitas que se suceden como las que vimos acá, que son 260.000 en una matriz de 512 por 512. ¿Está? ¿Entienden hasta acá? Esto es así. Entonces, yo les decía, bueno, tenemos una clasificación, tenemos reconstrucciones del tipo iterativas y otras analíticas. ¿Está? Decimos que en un inicio las dos ya se conocían. Las dos ya se conocían. Lo que pasa es que no había el poder de procesamiento matemático y de forma rápida como para hacer esto desde un inicio. Entonces, lo único que se hizo desde un inicio es lo que era más fácil resolver matemáticamente en el menor tiempo posible con las herramientas que había en su momento. ¿Que cuáles eran? Bueno, los algoritmos de reconstrucción de tipo analítico, la retroproyección y la filtrada. Que los dos utilizan transformadas de Fourier. ¿Está? ¿Qué es la retroproyección simple? Y básicamente la retroproyección simple era la primera y la más primitiva que básicamente se le aplicaba en un inicio, en vez de transformada de Fourier, se le aplicaba una transformada de Radon. ¿Tá? Básicamente. ¿Tá? Una aplicación matemática que venía con Radon en el 1917. En su momento se vio que era muy rápida de adquirir, pero generaba demasiado ruido como desventaja. ¿Tá? Y si nosotros vamos a el esquema que yo les mostré, para explicar justamente eso, aplica mucho de lo que yo le dije al inicio de cómo es que nosotros tenemos que estructurarnos a la hora de encontrar la imagen final. Que todos tenemos determinados pedacitos, determinadas cantidades de pedacitos o cubitos, que se basa básicamente en esa matriz que nosotros tenemos preestablecida, ponerle de 512 por 512, pero en el caso del ejemplo era una de 5 por 5, y que los valores de atenuación eran fijos todos. La retroproyección simple lo que hacía era que, bueno, designarle a todas las filas, a todas las columnas esas que se generaban, como en el caso de acá, en cada una de las proyecciones, designarle ese valor de atenuación a todos los boxes, para cada una de las proyecciones. ¿Tá?
Entonces, de aquí es que en una retroproyección simple lo que se hace es, se determina primero las proyecciones simples, ¿tá?, en cada ángulo de giro, y luego se hace una sumación de todas esas proyecciones simples, ¿tá?, en los 360 grados del ángulo de giro en un slide, ¿tá? Y nosotros lo que vamos a obtener son imágenes como esta que vemos acá, que son básicamente representaciones de una imagen, de cómo se vería la imagen a medida que vamos agregándoles mayor cantidad de proyecciones. Cada una de estas proyecciones simples se ordenan en lo que se llama un dominio de frecuencia. Y la imagen en sí, la visualización de la imagen en sí, es la visualización de todos estos datos en el dominio espacial, que se le dice de esta manera, se le llama de esta manera. Es decir, es la visualización de estas proyecciones simples en determinados dominios. En el dominio de la frecuencia, que simplemente es el ordenamiento de los niveles de atenuación en un determinado espacio, en un determinado dominio, ¿tá?, que se ordenan dependiendo de su frecuencia y su densidad, y obviamente cuanto mayor espesor y densidad, más central, porque la ley del centro más amplio, hace que quede lo más central en el centro de esa estrellita, vamos a decirlo así, ¿tá?, del dominio de frecuencia. Y la representación de este dominio de frecuencia como imagen es el dominio espacial. En el dominio espacial, cuanto más proyecciones de estas proyecciones simples tenemos, vamos a ver que cada vez es más fiel la imagen y más redondeada esta, ¿tá? Hasta acá creo que vamos entendiendo todo, ¿verdad? Sí, Hola. profe. Perfecto. Entonces, ¿por qué le puse este esquemita del Dillinger maravilloso? Para que ustedes vean que yo, primero tengo una imagen o algo que voy a adquirir, como vemos acá. ¿Tá? ¿Ustedes ven el mouse mío, el cursor mío? ¿No lo ven? Capaz que no lo ven, ¿no? No están No, viendo lo que nosotros. yo No, no lo señalo. vemos. No ven lo que yo señalo. Esperen, denme un segundito que ya les... Creo que hay algo... Ahí va. ¿Ven ahora el cursor? Sí. Ahora sí. Sí, Perfecto. perfecto. Entonces, nosotros necesitamos adquirir, esto es un esquemita muy bueno de el Dillinger, ¿está? En este esquema nos muestra qué es lo que quiero adquirir, cómo las diferentes proyecciones, es decir, estas 1, 2, 3, 4 proyecciones que yo hago en diferentes ángulos, cómo las ordeno en el dominio de frecuencia, de esta manera, y cómo después, en el dominio espacial, es decir, la imagen propiamente dicha, cómo es que se visualiza, ¿está? Estas 4 proyecciones, como ven, como su parte más densa está bien en el centro, se ordena con la densidad más en el centro. Se ordena de esta manera. Y este ángulo, de aquí a aquí o de aquí a aquí, depende del ángulo de proyección, ¿está? Este ordenamiento lo hace la transformada de Fourier. La transformada simple de Fourier, es decir, una aplicación matemática, un algoritmo matemático que ordena todas las proyecciones simples en un único dominio para obtener luego una imagen tridimensional. La transformada de Fourier hace eso. Luego lo que se le aplica es lo que se le llama transformada de Fourier inversa. Es otra aplicación matemática, es otra fórmula, vamos a decirlo así. No quiero entrar en detalle cuáles son, pero está más adelante yo se las muestro, pero igual, esto es repaso. Hay una transformada de Fourier inversa que lo que hace es obtener de todo este dominio frecuencial la información necesaria para retroproyectarla inversamente o transformarla en forma matemática a una imagen, ¿tá?, a un dominio espacial, ¿tá?, como ven acá. Solamente de 4 proyecciones la vemos de esta manera, pero si tuviéramos el resultado de 128 proyecciones la vemos de esta. La retroproyección filtrada, Ulises, es lo mismo, pero lo único que hace es aplicarle determinados filtros para que estas imágenes o estos datos que ya son por transformada de Fourier puestos en un dominio de frecuencia y por transformada de Fourier inversa colocado en un dominio espacial, que se le quite determinados artefactos o determinados defectos que se obtienen solamente con la retroproyección simple, ¿tá?
Los filtros los vamos a dar en otra clase, no importa, lo vamos a dar exactamente, vamos a hablar de una clase específica de filtros. Pero quiero que se queden con eso hasta acá. ¿Tá? Hay varios tipos, estamos hablando de frecuenciales y temporales, los tipos de filtros, pero después lo vamos a ver en detalle. ¿Tá? La transformada de Fourier, como yo le decía, es básicamente la aplicación matemática necesaria para transformar esas proyecciones 360 grados alrededor del paciente, primero ordenarlas en un espacio, en un dominio frecuencial, y luego en un dominio espacial. ¿Ah? Entonces, como dice acá en tomografía, los perfiles de atenuación adquiridos en 360 grados son clasificados uno por uno, grado por grado, en el mismo dominio frecuencial. ¿Tá? Esto es lo que se llama teorema del corte central. ¿Tá? Hay un teorema que habla y describe cómo es el ordenamiento de los perfiles de atenuación y de las diferentes proyecciones en este dominio frecuencial. ¿Tá? Una vez llenado el plano de Fourier, es decir, ese dominio frecuencial, vamos a aplicar por transformada de Fourier inversa, que era lo que les decía yo, a esa información en un dominio espacial, es decir, transformarla a un dominio espacial. De este modo se resuelve cada incógnita de la matriz y por lo tanto se ha fabricado una imagen digital como la que vemos acá. Caracterizada, obviamente, o característica de un determinado slide o rebanada irradiada. ¿Tá? Entonces, todo este método es lo que se le llama la transformada de Fourier o la retroproyección por transformada de Fourier. ¿Tá? La retroproyección simple hace lo mismo. Tiene una transformada de Fourier y una transformada de Fourier inversa, porque sí o sí tenemos que obtener una imagen al final. Sí o sí, siempre. No importa si la hacemos por transformada de Fourier simple o transformada de Fourier, por retroproyección simple o retroproyección filtrada. No importa, cualquiera de las dos retroproyecciones, lo que vamos a tener es una transformada de Fourier, que es la aplicación matemática para primero tener un espacio acá y luego para tener una imagen. Es así. Es las reglas para ordenar toda esta información de determinada manera y cómo modificar esto para obtener una imagen. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí. Quedó más claro ahora, ¿no? Un repasito medio al tuntum, pim, 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 pa, pa, pa. Entonces, de acá nos llevamos un par de conceptos. ¿Tá? El concepto de transformada de Fourier, bien claro. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que me interesa? Dos, la definición o el concepto de lo que es plano de Fourier y espacio K. ¿Tá? Que eso después lo vamos a ver en más detalle, pero lo vamos a ver porque también este tipo de reconstrucción tomográfica se aplica en resonancia. ¿Está? Y nada, para resumen de los dos, como verán, la retroproyección simple, como es, y la retroproyección filtrada son exactamente lo mismo, lo único que se le aplica a determinados filtros para sacar todo ese artefacteo. Y obviamente no voy a repasarlo sobre los métodos iterativos, ya hablamos bien de cada uno de ellos y para qué servía. Lo que sí vamos a lo que nos interesa, al postprocesado, dice. ¿Qué hablamos con postprocesado? Por Dios, postprocesado. Dios mío, qué traba. ¿Qué se imaginan ustedes que es el postprocesado? Hablen un poco, así puedo tomar un mate. Son los filtros que se le ponen cuando ya tenés las imágenes o los cortes. No sé si Parte del postprocesado es eso. Ya somos 4, qué increíble, ¿no? Ya se fueron, éramos 6, ya se fueron 2. Son rápidos para aburrirse. Todo lo que le dije en el repaso es lo que se pregunta. Para ustedes 3. Es lo que se pregunta, chicos. Digo, por eso hago tanto énfasis y vuelvo a repasar lo mismo, porque yo lo pregunto.
Postprocesado, sí. Implica, por ejemplo, el cambio de los filtros. El cambio de los filtros en las reconstrucciones posteriores a la obtención de la imagen. ¿Tá? Una vez que pasa toda esta magia que acabamos de hablar, y que se aplica tanto la retroproyección simple como la retroproyección filtrada con transformada de Fourier, y luego el tomógrafo más nuevo, que se le aplica también los métodos de reconstrucciones iterativas para mejorar aún más la imagen y tener imágenes mucho mejores con menos dosis, se pueden cambiar el filtrado de estas imágenes. ¿Por qué? Porque los filtros van de la mano con lo que se quiere ver. ¿Tá? Los filtros se utilizan en base a lo que queremos ver. Y lo que queremos ver implica que nosotros lo coloquemos o veamos las imágenes de determinada manera. ¿Con qué digo? ¿A qué me refiero? A que nosotros tenemos que cambiar sus valores en unidad de Hanfield de ventana y centro de ventana. ¿Tá? Después vamos a ver con más detalle qué es cada una de esas cosas, pero creo que algo yo ya les hablé. Es la forma de cómo se visualizan las cosas en tomografía y cómo nosotros podemos determinar las densidades de los objetos dentro en el tomógrafo y en las imágenes del tomógrafo. ¿Tá? Es la clasificación de las densidades tomográficas, básicamente. ¿Tá? Y es una escala en donde nos caracteriza todos los órganos del cuerpo humano y todos los objetos, ¿tá? Por su densidad. Ahora, nosotros cuando queremos visualizar estructuras óseas, nosotros tenemos que endurecer los filtros para que las estructuras posean mucho mejor definición. ¿Tá? No es bueno ver, por ejemplo, filtros duros en partes blandas. No se utiliza filtros duros en partes blandas, se utiliza filtros blandos. En estructuras óseas, en enfoques de hueso, todo lo que es osteoarticular, hasta lo que es oído interno, por ejemplo, y lo que es todo el órgano de la audición, ¿tá? Que son huesos muy pequeñitos, que son estructuras muy pequeñas, que hay que visualizar con mucho detalle. Bueno, los filtros son los acordes, son filtros duros. Los senos paranasales, por ejemplo, el filtrado es un filtrado duro, con una ventana y un centro de ventana para senos paranasales. ¿Tá? Cada uno acorde. Nunca usamos filtros de ese tipo para estudiar, por ejemplo, abdomen. ¿Tá? Para estudiar abdomen, pelvis, o simplemente para hacer los estudios geográficos y demás, siempre con filtros blandos, para partes blandas, porque queremos ver las partes blandas, con un determinado grado de contraste entre sí. Por eso también los centros y los anchos de ventana están ajustados a la estructura que queremos ver. Para ver la estructura y para contrastarla con el alrededor, con el contenido de ese continente. Pero, no quiero irme más al carajo. ¿Tá? Entonces, se quedan en la cabeza que partes blandas, filtros blandos, partes óseas y estructuras óseas, por ejemplo, filtros duros. ¿Tá? También se utiliza, por ejemplo, en ventana de pulmón, filtros duros para definir más aún el parénquima pulmonar, por ejemplo. No siempre vamos a usar para estructuras óseas, sino que, por ejemplo, en ventana de pulmón, unos 1200 menos 600 más o menos de ancho y centro de ventana, nosotros para definir bien el entramado pulmonar, nosotros debemos poner en una ventana que es específica para en un filtro que es específico para esta ventana, que generalmente lo encontramos como lung o pulmón o lo que sea en el tomógrafo, a la hora de setear. Entonces, son opciones que nos permiten el equipo, obviamente, hoy en día, o que nos permite todos los equipos para, obviamente, generar otras imágenes a partir de las que están de un principio. Estoy tratando de achicar para achicar tiempo. Ahora, nosotros cuando debemos y queremos realizar una reconstrucción de una imagen o hacer un postprocesador de la imagen, que eso implica, por ejemplo, obtener imágenes en otros planos
de un mismo sector, obtener un vaso desplegado, por ejemplo, un vaso que es curvo y desplegarlo directamente en forma de recta. Por ejemplo, hacer un volumen renderizado de este volumen de imágenes, un sombreado de superficie de este volumen de imágenes. Todo eso requiere algo fundamental, que se llama isotropismo. ¿Tá? El isotropismo es una definición básicamente es una característica que deben cumplir el volumen de imágenes para que nos permitan realizar reconstrucciones, por ejemplo, del tipo multiplanares sin perder la resolución espacial. Es decir, por ejemplo, nosotros hacemos reconstrucciones multiplanares, es decir, obtenemos otros planos a partir de un plano inicial, tomando, por ejemplo, el corte axial y de ahí sacamos un corte sagital y un corte coronal. Cortes coronales o cortes sagitales con una determinada cantidad de imágenes y con una separación entre ellas determinada, la que nosotros queramos. Pero para que en los otros planos no se vea escalonada la imagen, nosotros necesitamos tener isotropismo de ese volumen de imagen. ¿Tá? Hablamos de isotropismo cuando la resolución espacial es la misma en los tres ejes del espacio, es decir, que cumpla una morfología del tipo cuboidea, básicamente de los voxels. Y aquí vemos el ejemplo. Cuando los voxeles son anisotrópicos, nosotros tenemos, por ejemplo, en un corte coronal de abdomen pélvico, una imagen totalmente cuadriculada. Ahora, si los voxeles son isotrópicos, ¿tá? Vemos que ya la imagen coronal de ese mismo abdomen no se ve escalonada. Y es porque básicamente los espesores en los tres planos son los mismos. Y acá ejemplo de cómo variaba en una primera instancia el hecho de que tuviéramos tomógrafos de mayor o menor cantidad de hileras de detectores y cómo luego, a medida que fueron incrementando la tecnología de detección en función a la cantidad de hileras de detectores, fue mejorando las cuestiones sobre el isotropismo de las imágenes que se podían reconstruir. Dentro del tratamiento de las imágenes podemos tener 5 grandes cosas que podemos hacer. Reconstrucciones multiplanares, sombreado de superficie o CSCD, las proyecciones de máxima intensidad, los volúmenes renderizados y las reconstrucciones 4D. ¿Tá? Las reconstrucciones multiplanares básicamente son reconstrucciones en un único plano, es decir, no son reconstrucciones tridimensionales, ¿tá? Simplemente lo que se obtiene son imágenes en un único plano o en planos oblicuos o curvos. Hoy en día los tomógrafos y la tecnología del tomógrafo hace que nosotros al cargar un determinado volumen de imagen adquirido, y el adquirido grueso, no, el reprocesado fino del adquirido grueso, no sé si me explico, para que obviamente los voxeles sean isotrópicos, ya las herramientas de gestión de imágenes o las herramientas de tratamiento de imágenes nos brindan los tres planos de las mismas imágenes, del mismo paquete de imágenes. Es decir, nos presentan, sin nosotros realizar una reconstrucción multiplanar para visualizarla en otro plano, ya los tres planos de ese mismo volumen de imagen. Antes solamente te presentaba los axiales y nosotros teníamos que hacer la reconstrucción multiplanar a partir de ese axial. Así sea sagital o coronal a partir de ese axial. Hoy en día no es necesario eso. Sí podríamos utilizarlo para, por ejemplo, la documentación, donde el volumen, al ser tan fino, la cantidad de imágenes generadas es muy alta. Y por ende, a la hora de documentar, donde generalmente en nuestro medio se documenta, por ejemplo, un abdomen pélvico con 48 imágenes, nada más, es necesario una forma de reconstrucción multiplanar que nos permita generar solamente 48 imágenes con un determinado intervalo. ¿Está? Equidistante. Entonces, y aquí está el ejemplo de cómo se hacía y cómo se puede hacer hoy en día, a partir de reconstrucciones, a partir de un corte axial,
nosotros tenemos una herramienta de edición o de postprocesado que nos permite seleccionar la cantidad de cortes, es decir, cada rayita sería uno de los cortes, y la distancia entre rayita a rayita en intervalo en cada una de ellas. ¿Está? Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso queríamos hacer un sagital de columna vertebral utilizando la Aposis espinosa como guía para el centrado, para el centrado del eje de mi reconstrucción, y obtengo que incluya obviamente todo el cuerpo vertebral de un lado al otro. Generalmente se hacían 16 en el caso del estudio de la columna, de un punto a otro, de derecha a izquierda, 16 imágenes con un intervalo exacto, y podíamos documentar ese intervalo de imágenes en el plano sagital. Y así podíamos hacer muchas cosas en los otros planos. Si queríamos obtener, por ejemplo, planos axiales de mi disco intervertebral, que por ejemplo cuando se documenta la columna lumbar por discopatía, se debe documentar solamente los discos con 3 o 4 imágenes de cada uno de los discos, ¿tá? Siguiendo el mismo eje del disco, es decir, que una de las imágenes pase por el medio del disco, ¿tá? Cosa como esa podemos realizar con las reconstrucciones multiplanales. Y así sucesivamente en los otros planos, por ejemplo en el coronal, acá como vemos, ¿tá? Otro tipo de reconstrucción multiplanar es la reconstrucción del tipo curva. Es una herramienta que posee el tomógrafo para desplegar estructuras que son curvas. En este ejemplo vemos la esplénica que nosotros podemos, con esta herramienta, que sería como un lápiz que nosotros le señalamos todo el recorrido de la esplénica, poder desplegar toda la arteria esplénica y visualizar algún grado de estenosis, placa o demás que pueda haber en esa arteria. Así con cualquiera de ellas, si tenemos la posibilidad de seguirla. ¿Ah? Acá hay un ejemplo de la aorta y una de las ilíacas, que pasa justamente por una de las aneurismas. La reconstrucción curva de una descendente anterior, esta es la descendente anterior, coronaria, descendente anterior, y así sucesivamente con muchas. Hoy en día los tomógrafos y más las estaciones de trabajo tienen herramientas mucho mejores. Por ejemplo, las estaciones de trabajo nuevas, las AW 4.7 de General Electric, poseen una herramienta fundamental para el médico, que es la posibilidad de desplegar cualquier vaso solamente señalando su inicio y fin de esa rama, o señalándole un determinado inicio y fin para determinar, por ejemplo, los grados de estenosis de estos árboles vasculares o de estos vasos directamente. Se utiliza mucho en los estudios angiográficos de carótidas porque se requiere medir los grados de estenosis que pueden tener estos vasos muy importantes que irrigan todo el tronco encefálico y el encéfalo. ¿Ah? Después tenemos el sombreado de superficie SCD. Básicamente es una reconstrucción que se basa en un umbral de visualización. Es decir, él visualiza o permite visualizar aquello que está por encima de ese umbral en unidades de Humphrey. Nosotros podemos designar ese umbral o directamente ya viene por defecto en el tomógrafo para la reconstrucción. Podemos cambiarlo, pero ya viene uno por defecto. Generalmente ese umbral no visualiza estructuras muy densas y no tanto de partes blandas. Se utiliza mucho para hacer, por ejemplo, reconstrucciones en 3D, para cirugía plástica, de estructuras óseas, ¿tá? Ya que este tipo de reconstrucción es más rápida que los volúmenes renderizados y no requieren tanto procesamiento del equipo. ¿Tá? Entonces, como dije, la ventaja es que es más rápida, la desventaja es que todo aquello que tenga densidad similar aparece en la imagen. Si nosotros habíamos contrastado un determinado sector, va a aparecer el contraste. ¿Por qué? Porque obviamente todo aparece, todo lo que da por encima de ese umbral de densidad. Y aquí tenemos un ejemplo, esto es una consola de Siemens,
¿tá? Esto es obviamente, a ver si se dan cuenta que es este árbol vascular. ¿Qué es esto que ven ahí atrás? A ver si se dan cuenta. A ver cómo andan con la anatomía. Todavía no lo vimos en anatomía, pero podría ser eh, la carótida y después dividiéndose, no, o el tronco. No digas más nada. La carótida, en realidad esto es la carótida primitiva, después la carótida interna, lo que es el recorrido intrapetroso de la carótida interna, con las ramas para hacer todo después el polígono de Willis. Y lo que vemos acá es justamente una neurima sacular, justo en la bifurcación de la descendente anterior con de la cerebral anterior con la cerebral media. ¿Tá? Con cuestiones que son muy normales que aparezcan ahí. Y esto lo que vemos es el cuadradito de designación de umbral. ¿Tá? Siempre hay un valor inferior o superior en unidades de Hanfield para uno que se pueda setear. Y moviendo esta barrita nosotros podemos llevar ese umbral medio hacia un punto, hacia otro y ver más o menos las estructuras que están por encima de ese umbral. ¿Tá? Proyección de máxima intensidad. Otro de los tipos de reconstrucciones y que se utiliza mucho, por ejemplo, en por ejemplo, en los TEP, el estudio de tromboembolismos pulmonares, por ejemplo, para visualizar bien todo lo que es las ramas de las pulmonares y las más pequeñitas, se utiliza mucho el MIP, ¿tá? Es muy utilizado para lo que son estructuras vasculares, obviamente. Lo que en criollo hace esto, vamos a decirlo así, para explicarlo simple y claro, supongamos que nosotros tenemos una estructura que está realzada y opacificada, ¿ah? Y que está en valores de Hanfield muy densa. Nosotros lo que hacemos es, con la proyección de máxima intensidad, visualizar la estructura o permitir que se visualice mejor la estructura de mayor densidad. Lo que hace es proyectar en el plano donde nosotros estamos visualizando esa estructura que está más densa. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, un corte a 5 milímetros de lo que es a nivel supratentorial. Y cómo vemos esas mismas estructuras vasculares, que aquí no se visualizan bien, ya llevándola a un MIP de 20 centímetros. Es decir, nosotros podemos setear cuántos, 20 milímetros, perdón, podemos setear cuánto espesor de proyección de máxima intensidad queremos. Es decir, ¿qué es el 20 milímetros? Es básicamente qué tanto espesor utilizo para que me proyecte la máxima intensidad. Es decir, o que me proyecte todo lo que está a 5 milímetros, o todo lo que está a un espesor de 20 milímetros, o todo lo que está a un espesor de 30 milímetros. Y sucesivamente podemos setearlo más o menos, y a veces te puede proyectar todo lo de máxima densidad, o solamente aquello con una determinada densidad a un determinado espesor. ¿Está? Obviamente, todo lo que es calcio y contraste es lo que más se visualiza, porque básicamente es lo que tiene mayor intensidad o mayor densidad, vamos a decir así. Es básico para el estudio de todo lo que son estructuras vasculares, ¿tá? Y obviamente tiene determinadas limitaciones, porque obviamente todo lo que está calcificado, estructuras vasculares calcificadas, la va a visualizar con la misma densidad. Igualmente hay un truco para esto. Si nosotros estamos haciendo un MIP en una estructura vascular opacificada, nosotros basta con aumentar el ancho de ventana para diferenciar lo que es estructuras tipo calcio del contraste. ¿Tá? Y ahí vamos a... Por eso, por ejemplo, en los estudios angiográficos es correcto visualizar las imágenes en una de las pasadas que se le hace con una ventana ampliada. ¿Tá? El volumen renderizado o el volumen rendering
Básicamente es una especie de reconstrucción 3D. Si ustedes vieron alguna vez alguna imagen en internet de esos, como esta, por ejemplo, que vemos acá, ¿tá? Eso es un volumen renderizado. ¿Tá? Contiene, básicamente lo que hace es la representación en colores de toda la información que contiene todo el volumen de imágenes. ¿Tá? Es algo más, ¿cómo les puedo decir? Más sofisticado que el MIP, ¿tá? Y que el SSD, obviamente, porque lo que va a hacer es utilizar todo el volumen de imágenes que tenemos acá y va a determinar, en función a esa densidad, ¿tá? Lo que se le llama una función de transferencia. ¿Tá? Entonces, la imagen resultante representa el conjunto de los voxeles ponderados por la función de transferencia utilizada. Es decir, dependiendo el tipo de renderizado que se le realiza al paquete de imágenes, la función de transferencia. ¿Tá? ¿Qué es una función de transferencia? Básicamente es una modificación que se hace en base a histograma. ¿Tá? Lo que, en otras palabras, lo que puedo decirte es que es la asignación de diferentes colores a diferentes estructuras en función a su cantidad o su concentración dentro del histograma. ¿Tá? Y dependiendo el renderizado, es decir, si es un renderizado para ver estructuras óseas o vasculares, los colores van a ser tipo de hueso y de rojo para la sangre. Pero si queremos ver algunas otras patologías, por ejemplo, pulmonares, hay una especie de renderizado donde colorea determinadas estructuras de una manera y otras de otra. ¿Tá? Pero las más utilizadas son estas, son como las que vemos acá en estos esquemas, para ver todo lo que son estructuras óseas y sus relaciones con estructuras vasculares, ¿tá? Que son no pacificadas, obviamente, para que tengan una determinada densidad. Entonces, en la forma, en la posición y la elección de la tabla de correspondencia, ¿tá? Asociada a esa función de transferencia, la que determina la forma final de la imagen. ¿Tá? Es decir, el operador puede actuar directamente sobre estos parámetros, pero la operación es aún lenta y poco intuitiva, la que requiere un entrenamiento regular por parte del operador. Es decir, a ver, ¿qué quiere decir con esto? De que las funciones de transferencia, es decir, este coloreado de las estructuras en función de su densidad, se puede modificar, pero no es fácil. No es fácil. Podemos toquetear en el equipo, pero no es fácil. Hay que entender bien cuál es la designación de cada color y qué es lo que estamos designando. Entonces, se actúa sobre un histograma representativo del volumen de la adquisición aplicado a cada valor de intensidad, aplicando a cada valor de intensidad una opacidad definida por una o varias funciones de transferencia que tienen la forma de un trapecio como vemos acá. ¿Tá? Esto sería como un histograma, que es una medida frecuencial de todo el volumen de voxeles, es decir, es el ordenamiento frecuencial de todo el volumen de voxeles, como vemos acá, y el trapecio, que nosotros sí, dependiendo si tenemos el mismo histograma, si este trapecio lo movemos más hacia un lado o más hacia el otro, va a designar esos niveles de colores solamente a ese sector en la que nosotros colocamos mi trapecio o mi función de transferencia. ¿Tá? Entonces, si nosotros vemos que en mi histograma todos esos voxeles que son representación de las estructuras solo óseas y no vasculares están en este sector de mi histograma, y yo llevo mi función de transferencia a ese sector, solamente va a colorear hueso, ¿tá? Y no va a colorear vaso. Si yo, por ejemplo, coloco en una parte media donde hay mucha parte ósea y mucha parte vascular y muscular que está representada en el histograma o está en una frecuencia mayor en esa posición de mi histograma, yo voy a, si coloco mi función de transferencia en ese sector, se va a representar solamente con colores esos voxeles que están ahí en ese sector del histograma.
Por eso, por ejemplo, vemos que acá la camilla no aparece, y aquí sí aparece la camilla, que tiene una densidad más parecida, y está justamente en ese sector del histograma. Y se colorean lo que son vasos y músculos, que acá ya los músculos no están coloreados porque no están en ese sector del histograma. Pasa lo mismo si nosotros llevamos mi función de transferencia a otro sector del histograma, donde están, por ejemplo, todos concentrados los voxeles de la piel, o las almohadillas, o lo que son más partes blandas. Entonces tenemos las partes blandas aquí, empieza a colorear de diferentes colores en base a una determinados niveles de densidad, solamente a todos los voxeles que están en ese histograma. ¿Está? Es divino, ¿no? Es fácil de entender. Y bueno, aquí tenemos una aorta abdominal, ¿está? Con una divinas aneurismas de ilíaca, en un renderizado que nos muestra exactamente bien todo lo que es estructuras óseas, la parte de las articulaciones casi ya de otro colorcito, cartílago de otro colorcito más amarillito oscuro, y bien rojo lo que está más contrastado y lo que es vaso. Como hay contraste, un poco contraste en lo córtico medular del riñón, también se puede visualizar hasta el riñón. Y las 4D básicamente son unos chiches que no tienen mucha utilidad, básicamente. Digamos que el volumen renderizado tampoco tiene mucha utilidad diagnóstica. Sirve para ampliar la información diagnóstica, ampliar la información. Es decir, se le puede hacer todo un procesado de todo lo que se adquirió e informar en base a eso, pero el volumen renderizado muchas veces se utiliza para enviar determinadas imágenes para confirmar lo que ya se vio en imágenes comunes, en 2 dimensiones, en axial o en coronal o en cenital, sin la reconstrucción renderizada. ¿Está? El 4D básicamente es como lo vemos acá, que lo tienen como chicha algunos tomógrafos. Básicamente es un renderizado que se toma en modo cine de determinados movimientos que se le pide al paciente que se realice mientras se está haciendo la tomografía. Y después se hace un modo cine con todas las imágenes reconstruidas. Nada, es simplemente como una imagen de tomografía con colores y funcional. Pero que no, hasta donde yo sé, el uso que se le puede dar a esto es muy poco. Y bien, chicos, terminamos la parte 3, vamos a terminarla aquí, son 7 horas 22 minutos. ¿Dudas? Yo tengo una Creo que duda. por ahora. Yo te había dicho la pelota voló y no fui a eso. La parte de renderización, ¿se hace con contraste siempre? No, no necesariamente. A veces lo que queremos ver son otras cosas que tienen buena densidad y que no precisan opacificarlas. Pero la parte de arterias, digo yo, o venas. Obviamente que todo lo vascular requiere para un renderizado correcto, primero, que tengamos un volumen fino, ¿tá? Es decir, que utilicemos como base para la reconstrucción un volumen fino y de filtro blando, ¿tá? En partes blandas, filtro blando y volumen de espesores de corte fino, y que obviamente las estructuras vasculares estén opacificadas, porque sí o sí en el renderizado no lo veríamos. ¿Otra duda? Bueno, gracias. Muy bien. Entonces hablaron 2 gurises más ahí. Somos 2 más, profes. No, yo por ahora ninguna duda más. Lo que sí, entonces vamos hasta la parte 2 en el parcial y la parte 3 queda para el próximo. ¿Correcto? Perfecto. ¿Quién me llama? No tengo ni idea de quién me estaba llamando. El celular no ni anda. Chicos, ¿dudas? ¿Alguna otra duda? No, de mi parte no, profe.
Bueno, chicos, que pasen lindo. Hasta luego. Hasta luego, chicos, que pasen bien. Nos vemos, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.